Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 23 de noviembre del año 2012 les traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Wintelecom, 52 de Éxito Visión y de una amplia red de canales en todo el territorio nacional para llevar el mensaje de Teleimpacto a todos los dominicanos. Ahora Leopoldo Espaillat, Anita, para llevar el programa adelante. Hoy tenemos una ocasión especial con nuestro amigo, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, que acaba de regresar de una vacación, descansando de nosotros y nuestros problemas. Bueno, José Luis, bienvenido otra vez al programa. Para repasar con él muchos de los temas que fuimos dejando a espera de su regreso, porque el asunto de la electricidad, como algunos de los problemas dominicanos, todavía están ahí, si no es que están aumentando. Yo tengo algunos recortes de una especie de escalación de la cuestión, por lo menos, de la generación y los apagones. Por ejemplo, aquí tengo desde el sábado 17, dice: región sur sufrirá largos apagones, serán desde hoy hasta el próximo viernes, o sea, una semana, dice, a causa de trabajos desde sur para corregir fallas y fortalecer las redes. Entonces dice acá: 6 provincias de la región sur recibirán desde hoy hasta el próximo viernes largas interrupciones en el suministro eléctrico debido a los trabajos que realiza la distribuidora de electricidad del sur para corregir fallas y fortalecer las redes. Eso fue sábado. El lunes 19, inmediatamente siguiente, para mi sorpresa, encuentro este titular: utilizan apagones para evitar revisión de contratos. Una fuente reveló que los generadores de energía usan este mecanismo de presión para que el Estado desista de modificar contratos suscritos a partir del proceso de privatización. Cuando yo vi eso, yo dije, ya llegamos a la hora de la verdad, porque es la primera vez que sale las cosas que el Instituto de Energía ha estado diciendo toda la vida, pero es la primera vez que desborda como una denuncia del periódico, porque se han salido algunas informaciones haciéndose eco de comentarios de tal o más cual persona, incluso declaraciones tuyas o mías, pero es la primera vez que el periódico lo pone como una noticia que ha comprobado y que ha verificado como una realidad. Están usando, lo que significaría, si no estoy equivocado en mi apreciación, como una reedición de lo que hicieron la gente del gas. Sí, bueno, eso siempre en lo que se refiere al sector eléctrico siempre ha sido así. O sea, cada vez que se habla de revisión o se habla de hacer cambios en lo que es la estructura oligopólica que existe en el sector de la generación, entonces siempre viene el tema de los apagones. Bueno, es verdad que se están haciendo tal vez trabajos de reparación de las redes, pero también es verdad que curiosamente Itabo 1 y Itabo 2 estaban fuera. Justamente las plantas de menor costo de producción fuera, y entonces se dejan las plantas de mayor costo de producción para que se tenga que comprar la energía más cara. Eso siempre también ha sido una estrategia, y de hecho hay muchísimos problemas con lo que se le permite hacer al área de generación por no haber un organismo coordinador y un sistema de regulación efectivo de que intervenga cuando se trata de manipular el tema de cuáles generadores son los que van a estar supliendo la energía o cuáles van a estar fijando lo que es el precio. Pero eso no son precisamente las dos plantas que fueron objeto de la denuncia de Fomper. Sí, exactamente. O sea, casualidad también. Entonces, por eso es que una noticia tiene que ver con la otra, o una noticia realmente define cuál es la verdad sobre el tema de los apagones. Sí. Entonces, eso es algo que se repite. Lo que sí está claro, yo creo que ya todos los que tienen que tomar decisiones con relación al tema eléctrico, que no estén
con el criterio de justificar lo que se hizo, es que lo que se hizo fracasó. O sea, el proceso de reforma fue un fracaso, no dio resultados, los resultados esperados. Nosotros pasamos de un aporte del gobierno de unos 200 a 250 millones de pesos al año a más de 1.200 millones de dólares al año, o sea que es una multiplícalo por 40. Por 40, o sea más 10 veces casi, o 5 veces. 5 por 40, o sea, entonces son ya casi 200 veces, ¿no? O sea, más caro que... No, o sea, eso es una sangría, porque es interesante, mientras tú estuviste fuera, yo te has invitado al doctor Malagón, Virgilio Malagón. Tú lo recuerdas que estuvo en la Comisión de Energía, el economista. Le dije, ven a ayudarme a despejar un poco esta complicadera de terminología técnica, ¿no? Que hay entre el hoyo fiscal y el déficit fiscal. Entonces yo le dije, explícanos si eso es sinónimo o si hay una diferencia. Entonces hicimos un programa con eso. Pero lo cierto es que acuérdate que el Fondo Monetario, cuando vino recién instalado el gobierno, dijo, ustedes tienen un problema muy serio en el área eléctrica y un problema muy serio en el área fiscal, y están ligados uno con el otro. Claro. Nos vamos y volvemos en noviembre. Y se fueron y no dejaron nada planteado, y ahora volvieron, hicieron lo que le llaman de que un examen y se fueron también dejándonos unos titulares como el país está sumergido en una profunda crisis económica. Sí, pero fíjese qué interesante también con las declaraciones del fondo, que aunque habla de que hay un problema tarifario, que no lo dejan de mencionar, hablan de un problema estructural. Perdón, pero el problema tarifario, ellos dijeron que había que subir la energía. Sí, pero hablaban de un problema estructural. Entonces lo que debemos plantearnos es que para hacer cualquier tipo de ajuste tarifario, lo primero que tenemos es que transparentar los costos para fijar precios. Porque resulta que de un análisis muy elemental que hace en el mes de junio hicimos con relación a unas publicaciones que había sacado la CDE del primer trimestre del 2012 comparándolo con el 2009, resulta que si realmente tuviésemos los costos de abastecimiento que deben de tener las GEDE para los costos de los combustibles actuales, la tarifa actual sobra. O sea, no hay que aumentar la tarifa hay que aumentarla porque las GEDE tienen unos costos inflados de abastecimiento, que es el precio a que le compran a los generadores de más de 5 centavos de dólar por cada kilovatio hora, y eso representa 500 y pico de millones de dólares al año que se meten en el bolsillo los generadores para poder con ese dinero hacer lo que le da su gana, o sea, pero esos 500 millones comprar a todo el que tiene un precio en el país. Pero esos 500 millones en definitiva, aunque los pone el Estado, nos los saca después con impuestos del bolsillo a todos nosotros. Por eso es parte del déficit fiscal, está el déficit del sector eléctrico incluido ahí, o sea, en eso, o sea, entonces, pero eso es nada más que haciendo un análisis muy, o sea, como le digo, la parte básica, la parte aritmética del problema, porque si uno se va más profundo, entonces ellos tienen la responsabilidad de no haber hecho las inversiones que se requerían haber hecho para tener una generación a costos más bajos. Tú estás hablando de los socios del Estado. Exactamente. Okay. Entonces bueno, pero en primer lugar, el juguete ¿no? de la capitalización. No, y eso fracasó, eso ya yo creo que nadie lo puede defender. Cuando nos lo vendieron, se suponía que iba a resolver todas las fallas, incluyendo la insuficiencia energética hasta el punto de que los apagones desaparecerían. Y así que donde ha fallado de primera intención es no haber generado la cantidad de electricidad suficiente para que no tengamos apagones. Sí, entonces, como parte de todo eso, lo que hay que plantearse un cambio radical sobre lo que es el esquema del sistema eléctrico, volviendo un poco al esquema de una integración vertical con una empresa pública y un
de una regulación efectiva. ¿Volviendo un poco o volviendo mucho? Volviéndose al esquema. Yo le digo un poco porque tal vez no es lo mismo que teníamos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Con la antigua CD. No. Pero, por ejemplo, debería parecerse bastante. Lo único que para vamos a decir, nombrar a los ejecutivos y a los técnicos, entonces debería haber un sistema de contratación que sea en base a capacidad. Pero el señor amigo nuestro que estaba ahí, Mancini, él llegó a la conclusión de que había que refundir todas las distribuidoras. Sí. Bueno, ese es un paso que ya debería hacerse, porque de todas maneras las 3 distribuidoras son del Estado y evidentemente lo que convendría es tener una sola distribuidora. Para comenzar. Para una mejor coordinación. Para comenzar, y aun cuando se tengan divisiones regionales y se subcontraten servicios, pero que se tenga una sola empresa, porque también era una sola línea de mando, que venga coherente desde arriba hasta el último rincón del sistema. Era un absurdo tener 3 distribuidoras con costos de abastecimiento diferentes, carteras de clientes diferentes, y entonces aplicar un esquema tarifario unificado, que por eso habían unas que le iban mejor que a otras. Pero si usted tiene todo unificado en una sola distribuidora, que todavía sería pequeña para lo que son los estándares del mundo, entonces usted balancea mejor económicamente todas las regiones del país y les resulta mejor un solo costo de abastecimiento y una tarifa unificada y un mejor desempeño para una tarifa unificada y una tarifa sustancialmente menor, porque definitivamente lo que el país no aguanta es que sigamos pagando el sobreprecio que está quebrando a todo el mundo. Aquí está todo lo que es producción nacional con las manos arriba. El que no ha quebrado está en línea de quiebra. Entonces, por eso es que también se tiene que atacar el otro problema. Como no se han hecho las inversiones en el área de generación que se debe de hacer, es una obligación del gobierno hacerlas, para poner orden en este desorden mayúsculo que nada más benefician a un grupito que no pasan de 10. Bueno, pues eso es aplicar la política neoliberal. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, estamos diciendo un poco en broma, ¿no? La situación con relación a la crisis eléctrica, pero yo no sé si tú lo ves de igual forma que yo, pero a mí me parece que cuando salió esa publicación, que era una denuncia ya enarbolada por un periódico, o sea, el periódico hacía suya la denuncia, y que sigue, oye, el martes salió esto: temen continúen apagando plantas para presionar. Los generadores se oponen a que el Estado revise los contratos eléctricos. Bueno, eso ya es el periódico que lo está diciendo. No, o sea, fíjese que es bueno. Perdón, déjame decirte entonces, sigue al otro día, como ya decíamos, aquí tiene que haber una confrontación, porque o hay gobierno o no hay gobierno. Si hay gobierno, no se le puede permitir un desafío de esta naturaleza, de decirle, le voy a pagar el país. Bueno, entonces al día siguiente ya salía esta noticia: se recupera el servicio eléctrico en la capital. Bueno, parece que hubo acciones del gobierno, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó ayer? Se cae la generación del servicio eléctrico. Porque ahora van a decir que hay problemas técnicos, pero fíjese cuál es el asunto. O sea, evidentemente que la energía eléctrica es un servicio de utilidad pública, y en todas partes un servicio de utilidad pública se maneja como parte de lo que es la seguridad nacional. Y queda terminantemente prohibido sacar alegremente plantas para presionar si no se interviene. Claro. Se interviene como se interviene, todos los estados intervienen, O sea, porque alguna vez cuando iba a haber la paralización del servicio aéreo en Estados Unidos, ¿quiénes cogieron las torres de control adivina? Bueno, ¿La Fuerza Aérea? Claro que sí. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Bueno, pues aquí habrá que tomar el ejército las plantas y ponerlas a operar como debe de hacer, o sea, haciendo una inspección a ver si realmente hay o no problemas técnicos para que las plantas estén fuera. O sea,
No, definitivamente estos son momentos de definición. Yo lo veo así y lo veo con un cierto grado de alivio en el sentido, como ciudadano, de que una situación que se ha estado aplazando, que es una crisis inminente, porque los que hemos estado trabajando en el Instituto de Energía hace tiempo que sabemos que no, el país no tiene salida, la economía del país no tiene salida. Cuando veníamos en el camino, tú mismo me dijiste, esa librería que estaba en esa esquina tuvo que cerrar. ¿Cómo fue? En el caso de Tesauro específicamente. ¿Por qué? Porque la factura eléctrica era imposible. O sea, y de hecho se está usando muchísimo de unas tarifas y un esquema sobre la base de lo que es unos cobros de potencia, que no se corresponde incluso con la calidad de un servicio que debería existir, como hay en otros países, donde usted no tiene que tener sistema de emergencia, ni lo necesita. Entonces, evidentemente que se ha querido aplicar una serie de normas que no van con el servicio que se está brindando. Pero ni siquiera eso se ha hecho nunca. Y recordemos que... ¿Se ha hecho alguna vez un intento de cuantificar lo que el país ha gastado tratando de cubrirse de los apagones? Eso sí en se inversores ha hecho, y en plantas. Incluso una vez se hablaba de más de $7,000 millones gastado para eso, o sea, entre una cosa y la otra. Y si se hubiera invertido esa suma de dinero en poner las plantas que venían a dar la energía. Eso es así, igual que si se hubiese hecho un buen sistema de distribución de agua, no hacía falta una cantidad enorme de cisternas y un consumo eléctrico enorme también. Ese cálculo lo hice yo en un trabajo que presenté en un evento hace muchos años. Que ya debe ser muchísimo más el valor. Pero o sea, hay una deseconomía. Sí, por la falta de planificación y de organización. ¿Pero por qué? Porque otro de los pecados capitales de los que plantearon la reforma, como la plantearon, era que el mercado iba a definir. Y el único que puede planificar el desarrollo de una nación es el gobierno o el Estado de esa nación. El sector privado nada más que piensa en beneficios de corto plazo, y en ninguna parte del mundo la planificación se deja en manos privadas. Siempre la hacen los estados. Tanto en Europa como en Estados Unidos. No, perdóname. Estados Unidos es precisamente el ejemplo de un país que dejó la planificación en manos del sector privado. Si tú coges el organigrama, como lo he hecho yo, del gobierno de los Estados Unidos, las únicas instancias de planificación estatal que hay son 2 consejos asesores que tiene el presidente de los Estados Unidos. Consejos asesores. Sí. Y tiene 2 porque responden a 2 escuelas de pensamiento económico contrarias. Y entonces él, para poder tener coherencia en lo que le dicen, los tiene todos juntos de acuerdo a su afinidad. Pero óigame, no hay en ninguna parte del organigrama del Estado nada que planifique absolutamente nada en los Estados Unidos. Pero está en manos del sector privado, que sí ha creado instituciones para planificar el futuro de la nación, pero en manos de ellos. Al margen de los intereses. Pero en manos de ellos. Sí, pero de hecho, por ejemplo, ahora con el tema de la seguridad energética, es un buen ejemplo, o sea, porque había una política que se trazó desde el gobierno de que se tenía que ser autosuficiente desde el punto de vista energético, y se está haciendo. O sea, que aunque no existe, las líneas políticas sí se trazan desde la Casa Blanca, y a través de esas 2 comisiones con racionalidad se hacen entonces todas las previsiones para que ocurran los cambios que se necesitan de acuerdo a las políticas del gobierno, o sea, porque es así que se hace. Está hablando de la actual administración. Ajá, de la actual administración. Pero tú sabes quién es el asesor de Obama. Un mayor general. Bueno, es posible que haga falta cierta disciplina, ¿verdad? Y orden. Porque sin disciplina y orden no se puede llegar a ningún lado. Recuerdo haberme leído la conferencia que ese señor dictó, precisamente en un ámbito académico, diciendo la necesidad de darle el carácter de seguridad que tenía, y de control nacional a una cosa tan esencial como la energía. Usted no puede permitir que en un país exista un caos porque le convenga a 2 o 3 gente. No, o que usted tenga que depender de ir a asaltar a otro país para recoger los recursos energéticos de aquel país. Usted pone toda la inteligencia de una nación a caminar en el sentido del bien común de esa nación. Porque no se puede nunca perder que se gobierna para el bien común. Y para
entiéndase, usted no puede ir en contra de la definición de democracia que nos dejó Lincoln. Gobierno del pueblo, por el pueblo, Exacto. para el pueblo. Usted no puede gobernar contra el pueblo. Porque no sé qué clase de democracia es esa, señor. Entonces, todo el que hace eso está condenado al fracaso. Entonces, por eso se vuelve un caos la toma de decisiones en los países donde lo que se está es tratando de preservar los intereses de un grupito reducido que se benefician del caos. No, y que eso toma un tiempo. ¿Cómo es que decía la frase? Usted puede engañar a todo el pueblo parte del tiempo, sí, pero usted no puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces es una cuestión de tiempo que el país, o sea, el pueblo en particular que sea, vaya tomando conciencia, se dé cuenta de cuál es su realidad y entonces viene la reacción. Por eso es que hay muchas consignas justamente en Europa ahora con el tema de que... Bueno, hablan un poco de eso, que sí, tú vienes de Europa. Que con el tema es que para los banqueros, ¿verdad?, que son los dueños de los bancos, las utilidades son de ellos y son individuales, pero entonces cuando vienen las pérdidas, entonces las pérdidas las colectivizan. Eso sí, y entonces ya eso ya es un rumor popular, que por eso en Europa o se resuelve la situación desde un punto de vista del bien común de esas naciones, o puede que haya una primavera europea como hubo la primavera para el año que viene, para la primavera del 2013. ¿Cómo es que dicen con relación a eso que las ganancias se capitalizan y las pérdidas se socializan? Sí, las ganancias son individuales, o sea, que son de los dueños de los bancos, pero entonces cuando los bancos pierden, tienen que entonces todo el mundo cargar con ellos. Entonces el 1% de la población, las ganancias son de ellos, pero cuando vienen con las pérdidas, entonces el 99% tiene que cargar con esas pérdidas. Ya la gente entendió eso y está totalmente, como dicen, estoy harto, ¿verdad? Ajá. Tan harto de eso, o sea. Acá, y esa es una situación que se generaliza a toda Europa. Por lo menos a los países que tienen las mayores crisis, y usted nada más que se habla con la gente de la calle y eso, todo el mundo está claro con eso. No se crea que tal vez ni lo que sale en los periódicos de esos países refleja la realidad de la conciencia que tienen esos pueblos, de cuál es la solución y hacia dónde van a conducir la solución si sus gobiernos no responden en eso. O sea, no dude de que pueda haber hasta una especie de revueltas al estilo de lo que pasó en la otra orilla del Mediterráneo, ¿verdad? No sé. En la orilla sur del Mediterráneo. No, pero indudablemente yo creo que se le fue la mano, ¿no? Tú conoces el chiste, muy cruel, ¿no? Por cierto, del practicante de cirugía que está en la mesa de cirugía y le dice el médico que lo está asesorando, estudiante fulano, no apriete tanto el bisturí que el otro día usted rayó la mesa. Yeah. Yo creo que a los banqueros se le fue la mano, rayaron la mesa, porque hay un desastre mundial de una magnitud tal. Es porque el dinero se convirtió en una mercancía y no una unidad de medida para determinar, o sea, que se produzca riqueza, o sea, sino un fin, no un medio, sino un fin. O sea, que han sustituido la economía real que atiende con su producción las necesidades humanas para irse a una economía financiera, o sea, especulativa, dominada por los bancos y por las red bursátiles, o sea, las bolsas de valores. Por eso, mientras la economía se regía por la industria que producía un valor agregado y productos para la utilidad y empleo, entonces ahora nada más que es meter dinero en el sector financiero que no produce nada más que dinero, y entonces evidentemente quebraron la industria de todos esos países. No, lo que hicieron en Estados Unidos fue sacarla a todos los rincones del planeta buscando salario de hambre, y de ahí surgieron la zona franca. Esa zona franca que el otro día, por cierto, estando tú fuera, salió una información y me permitió entonces usarlo como ejemplo, de que en Baní se habían perdido 4.000 empleos porque se habían ido para Haití. Se habían ido para Haití. Entonces yo expliqué, ustedes se dan cuenta por qué se fueron para Haití. Porque Haití le da un salario más miserioso que el que le daban los banilejos. Eso significa que 25.000 personas por lo menos ahora están pasando hambre. Sí, en una población como Baní, eso significa más de la cuarta parte. Bueno, es un reto también para el resto de los banilejos, que son gente muy industriosa,
para laborioso, crear, sacar de abajo y crear entonces empleos agrícolas que no estén pendientes de ese factor de apoyo que significa te estoy dando una mano de obra barata para una cosa que está insertada o injertada aquí y es totalmente artificiosa. sí, sí. Por cierto que muchos de los esquemas que yo veo que se han apuntado, se incrementa la producción. Tú me hablabas del clúster de invernadero, pero Sí. yo estoy observando que la aplicación que se está haciendo en el país, por lo menos lo que me llega en el internet, de esa tecnología que, como tú muy bien me decías, va a incrementar y multiplicar la capacidad De de producir producir, alimentos, sí. pero aquí lo están orientando para exportar. Bueno, ¿Quiere eso decir que tenemos cubiertas nuestras necesidades nacionales? eso debería ser un objetivo de la autosuficiencia alimenticia de los pueblos. Incluso deberíamos cambiar hasta ciertos hábitos de consumo de productos que no son de nuestra región por productos que son de nuestra región, incluyendo el trigo. O sea, nosotros deberíamos buscar un sustituto para el trigo y tratar de comer, o sea, el desayuno típico, ¿no? Que no tenía pan, sino víveres, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, y tratar de hacer toda una conciencia desde las escuelas, porque los valores y la ética que ya no se enseña casi en las escuelas, es en la educación desde la primaria que se debe de ir dando, o sea. Bueno, claro, así es que se crea realmente un pueblo consciente de sí mismo, porque nosotros estamos haciendo un desastre. Sí, porque ya no se da ni moral incívica ni nada, todas esas asignaturas. No, y por la estadística que dio el otro día el rector de INTEC, que del total de la matrícula universitaria, solo el 10% salía con un título y el 90% se quedaba en una situación en el limbo, sí, sin ninguna credencial para insertarse en la economía. Bueno, se nos acabó el tiempo, José Luis, pero desde luego que tenemos pendiente volver y seguir aclarando la situación que está en un punto muy interesante. Vamos a ver cómo entra la semana próxima y volveremos aquí con este programa a tratar de orientar a la nación. Les saludo por la España, Anita. Hasta luego.